¿Qué es la velocidad instantánea? Vamos a repasar este concepto en este video mediante el siguiente ejemplo. Tenemos un automóvil que recorrió una distancia de 100 kilómetros y después, inmediatamente que llega a esta posición, se regresó y todo este trayecto lo hizo en 2 horas. Si obtenemos la velocidad promedio de todo el trayecto, sería igual al cambio en la posición, es decir, el punto final menos el inicial, entre el cambio en el tiempo, es decir, el tiempo final menos el inicial. El automóvil inició en la posición 0, pero como en su recorrido terminó en la misma posición, entonces tenemos 0 menos 0 entre el tiempo final, fueron 2 horas, menos el inicial 0. Entonces la velocidad promedio de este automóvil fueron 0 kilómetros por hora. Recordando que en la velocidad, a diferencia de la rapidez, no interesa la trayectoria, solo el punto final y el punto inicial. La velocidad promedio depende mucho de qué consideremos como la posición inicial y la posición final. Por ejemplo, si hubiéramos calculado como posición final la primera parte del trayecto, cuando el automóvil llega hasta el final, es decir, que recorre 100 kilómetros, la velocidad promedio hubieran sido 100 kilómetros por hora. Pero ¿qué pasa si no queremos conocer la velocidad promedio de un objeto, sino la velocidad instantánea del objeto? Es decir, ¿qué pasaría si queremos saber qué es lo que está marcando el velocímetro de este automóvil una vez que se ha tardado 0.5 horas en su recorrido, por ejemplo, o cuál es la velocidad que marca después de 1 hora de recorrido? A la velocidad que tiene un objeto en un instante específico de tiempo se le llama velocidad instantánea. Vamos a ver cómo calcularla. Para esto, vamos a observar una gráfica en la que tenemos la posición en el eje de las Y y el tiempo en el eje de las X, la cual corresponde al movimiento del automóvil que acabamos de ver. Aquí podemos observar que conforme va pasando el tiempo, la posición del automóvil va aumentando hasta que llega a los 100 kilómetros. Y posteriormente vemos cómo en la gráfica de posición empieza a regresarse, puesto que el automóvil agarra la dirección contraria y entonces la posición empieza a retroceder hasta que llega otra vez a 0. Los puntos que nos interesan en esta gráfica entonces es cuando el tiempo es igual a 0.5 y cuando el tiempo es igual a 1. Inicialmente, cuando calculamos la velocidad promedio, tomamos el tiempo inicial 0 y el final 2. Y lo que hicimos fue calcular el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo. Y básicamente lo que estábamos haciendo es calcular la pendiente de la recta que une ambos puntos. Como es una recta totalmente horizontal, esta es igual a 0. Y la velocidad promedio fue 0 entre estos dos puntos. Pero la velocidad instantánea va a ser la pendiente de la recta tangente a la gráfica de posición en el punto que nos interesa, las cuales podemos ver en la figura. Para calcular la pendiente de una recta tangente a una gráfica en un punto indicado, haremos uso de derivadas. Por tanto, la velocidad instantánea se va a definir como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Vamos a calcular entonces cuál fue la velocidad instantánea del automóvil en el tiempo igual a 0.5 y en el tiempo igual a 1. Y para esto primero tenemos que conocer la función de la posición con respecto al tiempo. En este caso, esta gráfica corresponde a la siguiente función: x igual a menos 100t al cuadrado más 200t. Para conocer la velocidad instantánea de un objeto es necesario conocer la función de posición. A partir de ella vamos a obtener una función de velocidad derivando esta expresión. Entonces la velocidad va a ser igual. Primero tenemos menos 100t al cuadrado, su derivada con respecto a t, la vamos a obtener tomando el exponente, lo pasamos multiplicando al menos 100 y le restamos 1 al exponente. Y nos queda menos 200t. Y después, la derivada de 200t será 200. Ya que tenemos nuestra función de velocidad, simplemente tenemos que sustituir el tiempo que nos interesa, para el caso de 0.5,
tenemos menos 200 por punto 5 es menos 100, más 200 es igual a 100. Por tanto, la velocidad en el instante de tiempo a las 0.5 horas fue de 100 kilómetros por hora. Y para cuando transcurrió una hora, sustituimos 1 menos 200 más 200, y la velocidad en el instante de tiempo cuando transcurrió una hora del recorrido del automóvil, que fue de hecho justo en el instante en el que cambió su dirección para regresarse, es igual a 0 kilómetros por hora. En conclusión, para calcular la velocidad instantánea necesitamos conocer la función de la posición del objeto con respecto al tiempo y derivar esta función para obtener la velocidad. La posición de una partícula que se mueve a lo largo del eje X varía con el tiempo de acuerdo con la expresión x igual a 3t al cuadrado, donde x está en metros y t en segundos. Evalúe su posición A en t igual a 3 segundos y B en t igual a 3 segundos más delta t. Evalúe el límite de delta x sobre delta t conforme delta t tiende a 0 para encontrar la velocidad en t igual a 3 segundos. Primeramente vamos a hacer el inciso A, que es muy sencillo. Simplemente tenemos que sustituir el valor de t igual a 3 en la expresión que nos da el problema. Entonces, la posición x va a ser igual a 3 por 3 al cuadrado, que sería 9 por 3 igual a 27 metros. Ahora vamos al inciso B. Vamos a evaluar la posición en 3 más delta t. ¿Qué significa el delta t? Significa un intervalo de tiempo. ¿Cómo lo vamos a evaluar? En vez de poner t en la expresión, vamos a poner 3 más delta t. Pero como no conocemos exactamente de qué intervalo de tiempo se trata, entonces la posición de una partícula va a cambiar en el intervalo delta x. Entonces nos va a quedar la expresión x más delta x igual a 3 por 3 más delta t al cuadrado. Y lo que vamos a hacer ahora es desarrollar el binomio al cuadrado que tenemos ahí. Sería el cuadrado del primer término, 3 por 3, 9, más 2 veces el producto de ambos términos, sería 3 delta t por 2, sería más 6 delta t, más el cuadrado del segundo término, delta t al cuadrado. Y todo esto lo tenemos que multiplicar por 3, nos quedaría x más delta x igual a 27 más 18 delta t más 3 delta t al cuadrado. Y con esto terminamos el inciso B. Ahora el inciso C nos pide evaluar el límite de delta x sobre delta t conforme delta t tiende a 0. Y lo vamos a evaluar para la velocidad en t igual a 3. Entonces vamos a tomar esta última expresión y vamos a evaluar el límite cuando t es igual a 3. Del inciso A sabemos que cuando t es 3, x es 27. Por tanto, vamos a sustituir la x por 27. Y ahora, como tenemos el 27 sumando a ambos lados de la igualdad, lo podemos quitar de la ecuación y nos quedará delta x igual a 18 delta t más 3 delta t al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es factorizar delta t y nos va a quedar 18 más 3 delta t, todo esto por delta t, y pasamos este factor dividiendo hacia la izquierda y nos quedará delta x sobre delta t igual a 18 más 3 delta t. Ahora sí, ya que tenemos delta x sobre delta t a la izquierda de la igualdad, podemos evaluar el límite cuando delta t tiende a 0 de esta expresión. Y para esto simplemente vamos a sustituir a la derecha el delta t por un 0, nos quedará 18 más 3 por 0, esto es igual a 18 y por lo tanto la velocidad instantánea en t igual a 3 segundos es 18 metros sobre segundos. En la figura se ilustra una gráfica de posición-tiempo para una partícula que se mueve a lo largo del eje X. A. Determine la velocidad instantánea en t igual a 2 segundos al medir la pendiente de la recta tangente que se ve en la gráfica. Y B. En qué valor de t es 0 la velocidad. Para obtener la velocidad instantánea a un tiempo determinado, lo que tenemos que hacer es obtener la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. En la figura ya nos dibujan esta recta tangente al punto t igual a 2 segundos y entonces para calcular la velocidad instantánea lo único que tenemos que hacer es tomar dos puntos en la recta, puesto que la pendiente de una recta es igual, en este caso que tenemos t en el eje de las x y x en el eje de las y, a x2 menos x1 entre t2 menos t1, donde t1 y x1 son los valores de tiempo y posición
de un punto y t2 y x2 los de otro punto. Vamos a tomar entonces dos puntos de la recta. Por conveniencia voy a utilizar el punto donde t es igual a 3.5 y x es igual a 0 y el punto donde t es igual a 0 y x es igual a 13. Entonces vamos a sustituir estos puntos en la ecuación de la pendiente. Será igual a 13 menos 0 entre 0 menos 3.5, que es igual entonces a 13 entre menos 3.5. Entonces la pendiente de esta recta y por lo tanto la velocidad instantánea en este punto es igual a menos 3.71 metros sobre segundos. Ahora nos pide en qué valor de t la velocidad es 0. O dicho de otra forma, en qué punto de la gráfica la pendiente de la recta tangente es 0. Y la pendiente de una recta es 0 cuando esta es horizontal. El punto entonces que estamos buscando es donde t es igual a 4. Y la recta tangente a la gráfica en este punto la dibujamos y como se puede ver, esta es horizontal. Entonces la velocidad en t igual a 4 es 0. Encuentre la velocidad instantánea de la partícula descrita en la figura a los siguientes tiempos: a 1 segundo y b 4.5 segundos. La velocidad instantánea es la pendiente de la recta tangente a un punto en la gráfica. En este caso, la gráfica está compuesta por varias secciones en las que cada una es en sí misma una recta. Y por lo tanto, la velocidad instantánea de la partícula va a ser igual a la pendiente de la recta en la sección que se trate. Primero, el inciso A nos pide a 1 segundo, que es el punto que se muestra en color negro en la figura. Entonces, para calcular la velocidad instantánea en este punto, vamos a calcular la pendiente de la recta en la cual está ubicada. Y la pendiente se calcula tomando dos puntos de esta recta con coordenadas t1, x1 y t2, x2, y el valor será x2 menos x1 entre t2 menos t1. Vamos a tomar nuestro punto 1, el origen, 0,0, y nuestro punto 2, el punto 2,10. Y ahora vamos a sustituir estos valores en la ecuación de la pendiente. Será 10 menos 0 entre 2 menos 0, y entonces la velocidad instantánea de la partícula en el valor t igual a 1 es 5 metros sobre segundos. Ahora el inciso B nos pide la velocidad instantánea en t igual a 4.5, que es el punto que se muestra en la figura. Como podemos ver aquí, este punto está sobre una recta que es horizontal. Y una recta horizontal tiene una pendiente igual a 0. Por tanto, no hay necesidad de hacer cálculos en este caso. Podemos obtener directamente que la velocidad instantánea en t igual a 4.5 es igual a 0. Una liebre y una tortuga compiten en una carrera sobre una pista de 1 kilómetro de largo. La tortuga avanza lentamente en línea recta y de modo uniforme a una rapidez máxima de 0.200 metros sobre segundos hacia la línea de meta. La liebre corre a su máxima rapidez de 8 metros sobre segundos hacia la meta, una distancia de 0.800 kilómetros, y luego se detiene a molestar a la tortuga. ¿Qué tan cerca de la meta puede la liebre dejar que la tortuga se aproxime antes de reanudar la carrera? Que la tortuga gana en un final de fotografía. Suponga que cuando corren, ambos animales se mueven de modo uniforme a su rapidez respectiva máxima. Primeramente vamos a visualizar el problema. Lo que va a suceder es que la liebre corre rápidamente y se queda 200 metros antes de terminar, puesto que la pista tiene una longitud de 1 kilómetro, que son 1000 metros, y la liebre recorrió 0.800 kilómetros, es decir, 800 metros, y por lo tanto le faltan 200 metros para terminar. La pregunta del problema es, ¿dónde debe estar la tortuga para tener la capacidad de ganar? Para esto tenemos que conocer primero el tiempo que le va a tomar a la liebre recorrer los últimos 200 metros. Y para esto vamos a utilizar la ecuación de velocidad, que es igual a la distancia entre el tiempo. Y lo que queremos saber es el tiempo que le va a tomar la liebre recorrer los últimos 200 metros. Entonces vamos a llamarle a este tiempo T1 y lo vamos a despejar de la ecuación de velocidad. Pasamos multiplicando el tiempo a la izquierda y dividiendo la velocidad, y nos va a quedar que el tiempo que va a hacer la liebre, que es T1, va a ser igual a la distancia entre velocidad 1, que será la velocidad de la liebre. Entonces sabemos que la distancia a recorrer son 200 metros,
la velocidad que lleva son 8 metros sobre segundos y entonces el tiempo van a ser 25 segundos. Ahora, para que la tortuga pueda ganar por una cantidad de tiempo muy mínima, esta debe de estar a una distancia tal que en 25 segundos pueda llegar a la meta. Entonces, vamos a calcular cuál es la distancia a la cual tiene que estar la tortuga de la meta para llegar en 25 segundos. Esta vez despejamos la distancia de la ecuación de velocidad, simplemente pasamos el tiempo multiplicando a la derecha y nos va a quedar que la distancia x2, que es esta distancia que no conocemos, va a ser igual a la velocidad de la tortuga, que le llamaremos velocidad 2, multiplicada por el tiempo, que en este caso va a ser el tiempo que hizo la liebre. Entonces será la velocidad de la tortuga, que son 0.200 metros sobre segundos, o 0.2, multiplicada por 25 segundos, y esto es igual a 5 metros. Por tanto, si la tortuga está a 5 metros de la meta y la liebre está a 200 metros, les va a tomar el mismo tiempo llegar al final. Y entonces la respuesta a este problema es que si la tortuga está ligeramente más adelante de los 5 metros, le va a ganar a la liebre.